¿Cómo ser un verdadero discípulo de Cristo? Esta es una pregunta profunda y que debemos hacernos constantemente, pues seguir a Jesús no es algo superficial, sino una decisión radical que transforma toda nuestra vida. Ser discípulo de Cristo no es simplemente creer en Él, sino seguirle, imitarle y vivir como Él vivió. ¿Cómo podemos hacer esto en nuestro día a día? Acompáñame a descubrirlo. Primero, ¿qué significa ser un discípulo de Cristo? Un discípulo es una persona que sigue a un maestro, que aprende de él y pone en práctica sus enseñanzas. Pero en el contexto cristiano, ser discípulo de Cristo implica mucho más. Jesús no solo nos invita a aprender de Él, sino a vivir como Él vivió. En el Evangelio de Lucas, Jesús nos dice algo muy claro sobre esto. En Lucas 9:23, Él declara: «Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga». Lucas 9:23. Esta es una invitación desafiante: negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirle cada día. Esto significa poner a Jesús como prioridad en nuestras vidas, estar dispuestos a sacrificar nuestras propias comodidades, deseos y ambiciones por su causa. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos siendo verdaderos discípulos de Cristo? Existen algunas características clave que nos ayudarán a identificar si realmente estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. 1. Amar a los demás. El primer mandamiento que Jesús nos dio es el amor. En Mateo 22:37-39, Jesús dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ser un discípulo de Cristo implica amar a Dios con todo nuestro ser y amar a los demás como a nosotros mismos. Esto no es solo un sentimiento, sino una acción. Implica cuidar, perdonar, servir y ser un reflejo del amor de Cristo. 2. Vivir en obediencia a la palabra de Dios. Jesús no solo nos pidió que le siguiéramos, sino que obedeciéramos sus mandamientos. En Juan 14:15, Él dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Obedecer la palabra de Dios es esencial para ser un verdadero discípulo. Esto significa vivir según los principios y enseñanzas que encontramos en las Escrituras, buscando siempre hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Tercero, predicar el Evangelio. Ser discípulo de Cristo no se trata solo de nuestro crecimiento personal, sino también de compartir lo que hemos recibido. Jesús nos dio la gran comisión en Mateo 28:19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Ser discípulo es ser un testigo de Cristo y compartir el mensaje de salvación con los demás. Ya sea con nuestras palabras o nuestras acciones, debemos ser instrumentos de Dios para que más personas lleguen a Él. Ahora bien, ser un verdadero discípulo de Cristo es un proceso continuo. No es algo que logremos de la noche a la mañana. Implica crecimiento, aprendizaje y transformación. A lo largo de nuestra vida cristiana, Dios trabaja en nosotros a través de su Espíritu Santo, ayudándonos a parecernos más a Jesús. Este proceso requiere de 3 cosas. 1. La oración. La oración es fundamental para una relación cercana con Dios. Jesús mismo oraba constantemente y nos enseñó a orar, buscando la voluntad de Dios y pidiendo su ayuda. 2. La lectura de la palabra de Dios. Solo podemos conocer la voluntad de Dios si estamos en su palabra. La Biblia es nuestra guía. Como dice en 2 Timoteo 3:16-17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tercero, la comunidad de creyentes.
No estamos llamados a ser discípulos en solitario. Jesús nos enseña a amarnos y apoyarnos los unos a los otros. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es el lugar donde podemos crecer, servir y ser edificados. Ser un verdadero discípulo de Cristo no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza, sino que es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Es un camino de transformación constante que requiere nuestra disposición a seguir a Jesús cada día, a amar a los demás, a obedecer su palabra y a compartir el Evangelio con el mundo. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hoy te invito a reflexionar. ¿Estás dispuesto a ser un verdadero discípulo de Cristo? ¿Estás dispuesto a seguirle, amar a los demás y vivir según su palabra? Gracias por acompañarnos. Recuerda que ser discípulo de Cristo es un viaje de toda la vida. Mantente firme en tu fe y sigue buscando su voluntad cada día. Que Dios te guíe siempre.